En los días que corren, todos estamos muy impresionados y conmovidos por las noticias que vienen saliendo sobre corrupción en las más altas esferas del Estado peruano. Últimamente son las noticias sobre corrupción judicial que han causado una honda conmoción al más alto nivel en las diferentes ramas del sistema judicial del país, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero sin dejar de lado al Ministerio Público y sobre todo al Poder Judicial. Hace solamente unos años el país fue conmovido por escándalos de corrupción que abarcaban desde las más altas instituciones del Estado, incluida la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, y todos recordamos que si hubo en este país una comisión de la verdad, fue precisamente, entre otras razones, para enfrentar el periodo de corrupción vivido bajo la presidencia de Alberto Fujimori y su asesor, el famoso Vladimiro Montesinos. Pero ¿acaso esto es un fenómeno reciente? ¿Acaso se trata de algo nuevo? No, todos sabemos que esto tiene hondas raíces en nuestra sociedad, pero también en nuestra historia. De esto se trata el programa que vamos a tratar a continuación. En este video vamos a ir precisamente, o vamos a tratar de ir a las raíces históricas de la corrupción en el Perú. Son muy antiguas y se remontan no solo a los albores de la República, sino incluso a la época virreinal. De eso se trata este video. Corrupción en el virreinato. El virreinato abarca un periodo muy largo en la historia de nuestro país. Son casi 3 siglos de dominio colonial, en los cuales el sistema político fue muy distinto del cual tenemos hoy. Y del mismo modo, la mentalidad propia de aquella época también fue muy distinta de la época que tenemos hoy. El concepto de corrupción, en consecuencia, tampoco es exactamente el mismo del que podemos tener al respecto en la actualidad. En el virreinato regía otro tipo de régimen. El Perú era un dominio colonial de una monarquía absolutista, la monarquía española, una monarquía centralizada, básicamente organizada en torno a un rey cuyo poder se reputaba como de origen divino, un rey que no le debía explicaciones a nadie más que a sí mismo, y cuya voluntad era la máxima ley en última instancia, tanto en el reino como en las colonias. Claro, había una legislación también, porque el rey no podía gobernar simplemente en base a su propio arbitrio. Pero esta legislación finalmente se doblegaba a la voluntad del rey, que gobernaba mediante validos, es decir, mediante favorecidos en los cuales delegaba porciones importantes de su poder. El poder en la época colonial era de índole patrimonialista. ¿Qué quiere decir esto? El patrimonialismo es un concepto que se ha desarrollado para describir esa situación social y política en la cual los intereses públicos y los intereses privados no están claramente separados y se confunden, tanto en la realidad como en la mentalidad de las gentes. De manera que en la época colonial el patrimonialismo del sistema político imperante hacía que los agentes políticos que gobernaban bajo la monarquía confundieran con extrema naturalidad sus intereses estrictamente personales de enriquecimiento con las funciones estrictamente públicas que les correspondía desempeñar. Y no se reputaba como algo negativo por principio que el funcionario se enriqueciera en el ejercicio de su función. Junto con el patrimonialismo, una serie de fenómenos se enlazaban, como el clientelismo, el patronazgo, la apropiación personal, ¿no? Privada de los cargos públicos, los cuales se subastaban, se vendían al mejor postor,
Y todo esto producía pues un sistema que podría entenderse desde el punto de vista actual como de una corrupción sistémica, una corrupción constitutiva. Sin embargo, subrayo que en la mentalidad de la gente no necesariamente esto era corrupción. Eh, Sin embargo, había límites claros. Es decir, si bien se aceptaba política y socialmente que el funcionario se enriqueciera en el ejercicio de su función, había límites a ese enriquecimiento, límites que también estaban establecidos en las leyes. Por ejemplo, un virrey nombrado tenía derecho a nombrar 12 corregidores. Y por esos 12 corregimientos que él tenía derecho a nombrar, él podía cobrar y beneficiarse personalmente. Pero sobrepasar ese límite ya significaba ir más allá de la ley, ir más allá de lo permitido. Y en la medida en que esto se hizo crónico y fue tolerado ampliamente, y en la medida en que esto sirvió para acumular amplias fortunas que por otro lado se ocultaban o se trataba de camuflar, es que se puede hablar de que efectivamente, aún en ese sistema patrimonialista que regía en la colonia, había corrupción, porque habían individuos, funcionarios, que iban muchísimo más allá de lo que el sistema patrimonialista de la monarquía absolutista permitía. Y amasaban enormes fortunas sobre la base de la subasta más descarada de todo lo que estuviera al alcance de las manos del gobernante de aquel que desempeñaba la función. Y todo finalmente terminaba en la expoliación de las grandes masas de pobladores. Voy a citar como un caso concreto de corrupción virreinal, porque fue reconocido así en su propia época, el caso del virrey marqués de Castel dos Rius. El virrey marqués de Castel dos Rius gobernó en el Perú por disposición del rey Felipe V, que fue el primer rey de la dinastía Borbona en España. Es un caso muy interesante el de Castel dos Rius. Castel dos Rius fue un militar, un político y un diplomático que, llegado a una edad mayor a la de los 50 años, no había podido hacer fortuna. Había llegado a ser embajador en Portugal por varios años, cuando en eso se le presentó la oportunidad de su vida, cuando fue nombrado embajador en Francia, ante la corte del rey Sol, el rey Luis XIV, el famoso rey de la frase "el Estado soy yo". En ese momento, en España, ocurre la extinción de la dinastía de los Austrias, la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias. Y porque el rey Carlos II muere sin descendencia. Y en su testamento el rey Carlos II, que muere sin descendencia, como repito, nombra como su sucesor al nieto del rey Sol, al nieto del rey de Francia, Luis XIV. Y es el marqués de Castel dos Rius, embajador de España en la corte francesa, el encargado de llevarle este testamento al rey Sol. Y aprovecha su oportunidad. Se convierte en un fervoroso partidario del nuevo rey al cual se le deja el trono de España. En esto, en España, se desata una guerra interna que a la vez es una guerra internacional, porque la asunción del rey Felipe V de la dinastía borbónica no es aceptada con facilidad por la nobleza española, por gran parte de la nobleza española, que levantan la candidatura de otro aspirante a la corona, un rey de la dinastía austriaca. Y se desata una guerra civil, la llamada Guerra de Sucesión, que dura muchos años en España, ¿no? A Castel dos Rius lo que le favorece es ponerse decididamente del lado del rey. Él es uno de los muy pocos nobles de origen catalán que se pone del lado del rey. Y hay que recordar que son los catalanes los que masivamente se oponen a Felipe V y se enfrentan en una guerra decidida contra él.
En este contexto, Castel dos Ríos presta servicios muy importantes al nuevo rey borbónico, Felipe V, y aprovecha de sus nuevos contactos con la corte francesa para ubicarse en una posición expectante. Y es allí donde en determinado momento es nombrado, como pago a sus servicios, virrey del Perú. Él llega al Perú en 1707, llega pobre, llega muy endeudado, se calcula que en ese momento debía más de 200.000 pesos, deuda que había adquirido para mantener su estatus, su nivel de vida, ya que era un noble con grandeza de España. Acababan de darle la grandeza de España justamente por su apoyo al nuevo rey Borbón. Y fíjense que en el lapso de menos de 3 años, entre 1707 y 1710, él logra acumular, según los estudios que se han realizado por parte de historiadores contemporáneos, actuales, como la historiadora Nuria Sala y Vila, por ejemplo, logra acumular una fortuna de cerca de 1,5 millones de pesos en apenas 2 o 3 años. Hay que tener en cuenta que en aquella época, tener 1 millón de pesos ya era tener la marca de un potentado, ¿no? Entonces, este hombre que llega al Perú pobre y endeudado, se convierte en un lapso récord, en 2 o 3 años, en un potentado que obtiene más de 1 millón de pesos. ¿Cómo los obtuvo? Los obtuvo básicamente en base a 2 mecanismos. Uno, mediante la venta masiva de los corregimientos, de los puestos públicos, para lo cual no se detenía incluso ante extremos como impedir que los corregidores nombrados por el rey asumieran sus cargos, con pretextos que él ponía para nombrar en su lugar a otros funcionarios con calidad de interinos que se mantenían, ¿no?, a cambio de un pago cuantioso para él. Pero el mecanismo más importante de su enriquecimiento fue el haber asumido con una decisión impresionante el monopolio del contrabando de los buques franceses en los puertos del Perú. Cuando él llegó al Perú se dio cuenta de que el país estaba quebrado, de que los ingresos fiscales no eran suficientes y que ya había un grado importante de contrabando a través de la marina, de los navíos franceses que llegaban a nuestras costas, y que este contrabando se había visto favorecido por la quiebra de la gran feria de Portobelo, que era el centro tradicional de comercio de esta parte del continente. Entonces lo que hace Castel dos Ríos es algo muy práctico. En vez de dejar que los contrabandistas se beneficien en forma particular de ese comercio, lo que él hace es asumirlo como gobernante. Y mediante testaferros logra establecer que el contrabando continúe y se amplíe, y le aplica una tasa informal de 25%. Él se quedaba con el 25% del total del contrabando de origen francés. De esto, por supuesto, también se beneficiaba la corona, ¿no?, la corona española, porque parte de todo esto iba allá y parte iba a los bolsillos del rey y de su propia corte virreinal. Castel dos Ríos, sin embargo, muy pronto causó un gran malestar en Lima, en parte porque, siendo catalán, tenía pocos paisanos en el país y su red de paisanaje era débil, era muy reducida, y las demás redes de intereses que había en el Perú, en Lima en particular, muy pronto protestaron contra él y lo acusaron de ser un gobernante disoluto, corrupto, etc. De manera que en 1709, apenas 2 años después de haber sido nombrado, ya es destituido. Él pudo, sin embargo, revertir esta decisión de destitución gracias a que muy prontamente pudo abonar una contribución de más de 1 millón de pesos a la corona española, que necesitaba
urgentemente ese dinero para poder continuar la guerra y ganarla, la guerra de sucesión en España, básicamente contra los catalanes, contra Barcelona en particular. Se le devuelve a Castel dos Ríos en 1709 el virreinato, pero estaba en curso un segundo pedido de destitución que probablemente hubiera eventualmente sido ejecutado, de no ser porque Castel dos Ríos murió, enfermó repentinamente. Se cuenta que murió de pesar por la destrucción de un cargamento de ropa china traída por los franceses, destrucción que se realizó por disposición de la corona, digamos, como una medida de sus anteriores excesos. Sin embargo, se conservan documentos sobre las últimas negociaciones que, en vísperas de esta posible segunda destitución, Castel dos Ríos llevaba adelante en la corte española, donde su hija era dama de compañía de la reina de España, y donde tenía él su propia corte de agentes, y a través de quienes negociaba probablemente una segunda absolución. Este fue Castel dos Ríos, un hombre que llegó pobre al Perú, un hombre que en solo 2 o 3 años se enriqueció como un potentado, y que finalmente se pudo salir con la suya, porque la fortuna que él acumuló, aunque no la disfrutó debido a su muerte repentina, sí pudo legarla a sus descendientes.